Bonsoir a tous, buenas noches a todos. Soy Cristina Aubert y después de 27 años de radio, hoy vuelvo con una enorme emoción. Contacto en Francia renace, esta vez en formato de podcast, para seguir compartiendo con ustedes la cultura francesa y francófona en este espacio bilingüe que tantos momentos hermosos nos regaló. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Merci d'être là, merci de continuer ce voyage avec moi. Durante años, cada miércoles a las 20, Contacto en Francia fue un puente entre culturas. Hablamos de historia, música, tradiciones, cine, gastronomía. Recibimos invitados desde Francia, desde Argentina y desde distintos rincones del mundo francófono. Y, aunque me tomé una pausa, ese puente nunca se rompió. Un día me dije, ¿por qué no volver? Pero volver de otra manera, más libre, más flexible, más íntima. Así nace este podcast. En este espacio vamos a seguir siendo bilingües. Habrá crónicas en francés con su traducción, hablaremos de tradiciones, viajaremos por la geografía francesa, descubriremos artistas, escritores, músicos. Y por supuesto, tendremos entrevistas, franceses en Argentina, argentinos en Francia, viajeros, estudiantes, docentes, artistas. Justamente hoy, 14 de julio, comenzaré este podcast. Pero no les hablaré de la historia como la conocen, la toma de la Bastilla, la fiesta de la Federación. Les voy a hablar de mis 14 de julio, que son la historia de la presencia francesa en Villa Mercedes y la región. Tenía 7 años cuando asistí a mi primera celebración de 14 de julio. Ese mismo año había comenzado a aprender francés en la Alianza Francesa. La reunión se hizo en el primer piso del Hotel Lavalle y estuvo presente nuestra querida Nina Soquet, Madame Soquet, como todos la conocían, emblema de lo francés en Villa Mercedes. Yo seguramente no sabía exactamente qué se celebraba ni entendía la dimensión histórica de la fecha, pero seguramente sentí una vibración íntima que hacía que esa fecha algo tenía que ver conmigo y ya no me abandonaría. Antes de seguir, quiero decir algo esencial. Yo soy argentina. Soy el resultado de 2 historias de inmigración. Por parte de mi padre, franceses que llegaron a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Por parte de mi madre, italianos que también buscaron un futuro en esta tierra. Soy hija de esas 2 raíces y profundamente orgullosa de ser argentina y villamercedina. Y justamente por eso, cada 14 de julio es también un homenaje, un gesto de gratitud hacia quienes cruzaron océanos, trabajaron, construyeron y dejaron huellas que hoy siguen vivas en nuestra identidad. Je suis argentine, je suis le résultat de 2 histoires d'immigration, des Français du côté paternel, des Italiens du côté maternel. Je suis fille de ces 2 racines et profondément fière d'être argentine. Et c'est pour cela que chaque 14 juillet est aussi un hommage à ceux qui ont traversé les océans et ont construit une vie nouvelle ici. Como les decía, a los 7 años empecé a estudiar en la Alianza Francesa. Lo que comenzó como una curiosidad infantil se convirtió en mi vocación. Fui alumna, profesora y durante 34 años directora. La Alianza fue mi casa, mi escenario, mi manera de compartir Francia con los demás. Actividades culturales, recreativas, cursos, celebraciones. Y cada 14 de julio, allí también la fiesta se hacía presente. Desde entonces nunca faltó una celebración, a veces humilde, a veces más luminosa, a veces con banderas, otras con una simple evocación. Pero siempre, siempre, el 14 de julio estuvo allí,
acompañándome como un hilo rojo que atraviesa mi vida. Recordaré siempre aquel 14 de julio en que Paul Bureau, cónsul honorario de Cuyo, vino a ponerme en funciones como delegada consular. Acto en la Plaza San Martín, 14 grados bajo cero. La temperatura y el hecho convocante hacen que sea imposible olvidarlo. O el 14 de julio de 2002, cena en el Club Social, primera actuación del taller de canto en francés junto a Clélia Chiari Aubert, Beba, grupo que siguió durante varios años interpretando canciones tradicionales francesas y otras del cancionero local que traduje con mucha osadía. O el 14 de julio de 2009, en plena epidemia de gripe A, cuando improvisamos una cena en una casa con karaoke y todo. O ese 14 de julio en el Salón de la Sociedad Italiana, cuando cocinamos nosotros mismos un menú francés. Y fue tal el éxito de concurrencia que entre plato y plato teníamos que lavar la vajilla porque no alcanzaba y los repasadores para secar escurrían agua. Mucho trabajo, muchas risas. La celebración podía cambiar en número de personas o en la comida, pero lo permanente fue y es el cariño, el respeto, el canto de la marsellesa, el brindis por la libertad, la igualdad y la fraternidad. En 1999 pude contactar a la familia que había quedado en Francia. En el 2000 viajé para conocerlos. Ese viaje fue un antes y un después. Descubrí que sin haberlos visto nunca, compartíamos gustos, gestos, hábitos, que había algo en el ADN que no solo guarda biología, sino también cultura, que la pertenencia puede existir incluso antes del encuentro. Cada visita posterior fue construyendo un lazo de cariño, un reconocimiento profundo, una sensación de completar un rompecabezas que llevaba décadas esperando. Cuando me retiré de la Alianza Francesa, sentí que mi vínculo con Francia no podía terminar. Entonces creé la colectividad francófila, un espacio para profesores, descendientes, alumnos, exalumnos y amantes de la cultura francesa. Un abrazo comunitario, un lugar donde la francofonía y la francofilia se vive, se comparte, se celebra. Hoy estoy escribiendo un libro, Historias silenciadas, porque en mi ciudad, a comienzos del siglo XX, llegaron muchos inmigrantes franceses, trabajaron, formaron familias, dejaron huellas y con el tiempo fueron quedando en el olvido. Sus historias se apagaron, no por falta de valor, sino por el paso del tiempo. Por eso creo que fueron silenciadas. Mi libro busca devolverles la voz, rescatarlos del silencio, hacer que vuelvan a caminar entre nosotros. La Revolución Francesa fue un acto de ruptura, un momento en el que el pueblo tomó la palabra, un grito que dijo queremos ser escuchados. Y de alguna manera mi vida ha sido eso, dar voz a quienes no la tuvieron, recuperar memorias, reconstruir identidades. Por eso, el 14 de julio no es solo una fiesta nacional, es un símbolo de memoria, de identidad, de continuidad. Este podcast nace como un agradecimiento a mis abuelos, a mi familia francesa, a quienes llegaron hace más de un siglo, a todos los que hoy mantienen viva esta historia. Porque cada 14 de julio, de alguna manera, volvemos a encontrarnos. Y porque contar estas historias, las personales y las colectivas, es una forma de celebrar la vida, la memoria y la cultura. Bonsoir a tous, buenas noches a todos.